En el año 1994, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt caminaba por una colina árida en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Los lugareños conocían el lugar como Göbekli Tepe, que en turco significa colina de la barriga. Décadas antes, otros investigadores habían pasado por allí y habían desestimado el sitio, creyendo que los bloques de piedra que sobresalían de la tierra eran simplemente los restos de un cementerio medieval sin mayor valor. Sin embargo, cuando Schmidt examinó la textura de la caliza y las herramientas de sílex esparcidas por el suelo, supo de inmediato que estaba ante algo completamente distinto. Decidió iniciar una excavación que cambiaría para siempre los libros de historia. Al retirar las primeras capas de tierra, el equipo de Schmidt sacó a la luz una serie de enormes pilares de piedra en forma de T, organizados en círculos monumentales. Los pilares, de hasta 5 metros de altura y con un peso de más de 10 toneladas cada uno, estaban ricamente tallados en relieve con figuras de animales feroces: leones, zorros, jabalíes, serpientes, escorpiones y aves rapaces. Cuando los científicos enviaron muestras orgánicas del sitio para someterlas a la prueba de datación por carbono 14, los resultados dejaron en shock a la comunidad científica internacional. Göbekli Tepe no era medieval, ni siquiera de la época romana o de los faraones de Egipto. El complejo había sido construido hace más de 11.500 años, alrededor del año 9600 a.C. Para poner esta cifra en perspectiva, Göbekli Tepe es 7000 años más antiguo que las pirámides de Giza, y 6000 años más antiguo que Stonehenge. Se construyó al final de la última edad de hielo, en pleno período neolítico. Este descubrimiento provocó un auténtico terremoto académico. Hasta ese momento, el dogma de la historia clásica sostenía que los seres humanos de aquella época eran simples cazadores-recolectores nómadas, organizados en pequeños grupos familiares que dedicaban todo su tiempo a buscar alimento para sobrevivir. La teoría oficial afirmaba que primero nació la agricultura, lo que permitió a las comunidades asentarse, crear pueblos, generar excedentes de comida, y solo entonces, desarrollar la religión y erigir grandes monumentos de piedra. Pero Göbekli Tepe demostró exactamente lo contrario. Quienes levantaron este colosal santuario no tenían animales domésticos, no conocían la cerámica, no utilizaban metales ni poseían la rueda. Eran cazadores-recolectores que vivían en un mundo salvaje. Sin embargo, fueron capaces de organizarse por cientos, cortar bloques de piedra monolítica en las canteras cercanas usando solo herramientas de pedernal, transportarlos hasta la cima de la colina, y ensamblarlos con una precisión arquitectónica asombrosa. Como diría el propio Klaus Schmidt antes de su fallecimiento, primero vino el templo, y luego nació la ciudad. En este viaje a los orígenes de la fe y la arquitectura de la humanidad, analizaremos el diseño de este santuario primordial, el significado de sus enigmáticos relieves, y los motivos por los cuales sus constructores decidieron enterrarlo intencionadamente bajo la arena antes de desaparecer. Cuando los arqueólogos observan los pilares de Göbekli Tepe, destacan un detalle fascinante. La forma de T de las megaestructuras no es meramente decorativa. Se trata de representaciones estilizadas y abstractas del ser humano. Si se mira de cerca la parte superior de los pilares principales situados en el centro de los recintos, la barra horizontal representa la cabeza, mientras que el fuste vertical simula el cuerpo. En los laterales de algunas de estas piedras, se pueden apreciar brazos tallados en bajo relieve que descienden hacia la parte frontal, con manos cuyos dedos se juntan sobre la zona del vientre, sujetadas por cinturones labrados y taparrabos de piel de animal. Sin embargo, estos gigantes de piedra no tienen rostros dibujados. Los expertos sugieren que esta ausencia de rasgos faciales indica que no representaban a personas comunes de la tribu, sino a deidades primordiales, ancestros divinizados, o entidades espirituales que gobernaban las fuerzas de la naturaleza. Alrededor de estas figuras humanas centrales, los pilares perimetrales están cubiertos de una fauna amenazante. A diferencia del arte rupestre de cuevas como Altamira o Lascaux, donde las pinturas representan presas de caza como bisontes o caballos, en Göbekli Tepe, los relieves muestran predadores peligrosos, depredadores con colmillos afilados, escorpiones venenosos, buitres y serpientes en actitud de ataque. Se cree que estas imágenes podían cumplir dos funciones fundamentales: actuar como guardianes totémicos para proteger el espacio sagrado contra espíritus malignos, o formar parte de complejos rituales de iniciación y chamanismo donde los jóvenes de las tribus se enfrentaban a sus miedos del mundo salvaje. Uno de los pilares más analizados y debatidos del sitio es la famosa Piedra del Buitre, registrada como el pilar 43 del recinto D. En esta superficie de piedra, se observa un buitre que sostiene una esfera sobre uno de sus alerones, rodeado de figuras de flamencos, escorpiones, y un hombre decapitado en la base.
Algunos arqueoastrónomos han sugerido que el pilar 43 no es solo una alegoría mitológica, sino un mapa estelar o la conmemoración de un evento catastrófico. Según investigaciones publicadas por expertos de la Universidad de Edimburgo, las figuras de animales en este pilar podrían corresponder a constelaciones de la época, señalando la fecha exacta en que un enjambre de cometas impactó contra la Tierra hacia el año 10.900 a.C., desencadenando un repentino periodo de enfriamiento global conocido como el Joven Dryas. Aunque esta teoría astronómica sigue siendo objeto de debate dentro del ámbito académico, pone de manifiesto la enorme sofisticación intelectual de las poblaciones prehistóricas. A medida que avanzaron las excavaciones, surgió una pregunta ineludible: ¿cómo lograban alimentarse los cientos de trabajadores que participaban en la construcción del templo en una época en la que no existía la agricultura ni la ganadería? Los análisis zooarqueológicos de miles de huesos encontrados en las trincheras del complejo revelaron restos de gacelas, uros salvajes, ciervos y jabalíes, junto con miles de cáscaras de frutos secos y granos de cereales silvestres. Esto sugiere que Göbekli Tepe funcionaba como un gran centro ceremonial de peregrinación intertribal. Una vez o dos veces al año, los diferentes clanes de cazadores que vagaban por un territorio de cientos de kilómetros cuadrados, se reunían en este lugar sagrado para celebrar banquetes rituales, concertar alianzas, intercambiar bienes y erigir nuevos círculos de piedra. Sorprendentemente, estudios genéticos recientes sobre las variedades modernas del trigo han descubierto que el ancestro silvestre del trigo cultivado en la actualidad, el trigo einkorn, crece de forma originaria precisamente en las laderas del monte Karakadak, a escasos kilómetros de Göbekli Tepe. Este hallazgo apoya la revolucionaria hipótesis de que la necesidad de alimentar a la enorme masa de trabajadores y peregrinos reunidos para levantar y mantener los templos sagrados de Göbekli Tepe fue el catalizador real que impulsó a los seres humanos a domesticar las plantas silvestres. La fe y la religión no fueron el resultado de la civilización, fueron el motor que la puso en marcha. Sin embargo, el mayor de todos los enigmas de Göbekli Tepe ocurrió al final de su historia. Hacia el año 8000 a.C., tras más de un milenio en funcionamiento, el santuario fue abandonado. Pero los antiguos habitantes de la zona no se limitaron a dejar que el viento y la lluvia desgastaran las estructuras. Antes de marcharse, cubrieron conscientemente todo el complejo con miles de toneladas de tierra, escombros y restos de huesos, enterrando artificialmente los círculos de piedra hasta crear la colina artificial que Klaus Schmidt encontraría 10.000 años después. ¿Por qué se tomaron el inmenso trabajo de sepultar su propio lugar sagrado? ¿Querían proteger el templo de la profanación de tribus enemigas? ¿O acaso el cambio en sus creencias religiosas y el nacimiento definitivo de la agricultura hicieron que esos antiguos dioses del mundo salvaje perdieran su sentido? A día de hoy, los georradares han revelado que apenas se ha excavado un 5% de todo el complejo de Göbekli Tepe. Bajo el suelo de Anatolia descansan al menos otros 16 círculos de piedra idénticos, esperando salir a la luz. Göbekli Tepe nos ha obligado a reescribir la cronología de nuestra propia especie. Nos ha demostrado que la mente de nuestros ancestros neolíticos era infinitamente más compleja, artística y espiritual de lo que habíamos imaginado, recordándonos que las raíces de nuestra civilización son mucho más profundas de lo que sugieren los libros de texto. Y con el recuerdo de este fascinante santuario de piedra perdiéndose en la bruma de los milenios, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Pero la reflexión que nos deja un lugar como Göbekli Tepe no se agota con el cierre del expediente arqueológico. Nos obliga a mirar hacia atrás con una profunda humildad, y a cuestionar la forma en que juzgamos a las generaciones que nos precedieron. Durante siglos, la narrativa científica dio por sentado que la historia de la humanidad era un camino lineal de progreso continuo, donde los primeros hombres eran seres rudimentarios impulsados únicamente por la supervivencia más básica. Pensábamos que la religión, el arte, la arquitectura y la filosofía eran pequeños lujos que nuestra especie solo pudo permitirse una vez que aprendió a dominar la naturaleza, cultivar la tierra y construir ciudades amuralladas. Sin embargo, estar ante las ruinas de este templo en Turquía hace que toda esa estructura teórica se tambalee. Nos demuestra que el impulso de buscar respuestas en las estrellas, el deseo de conectarnos con algo superior a nosotros mismos, y la necesidad de reunirnos en comunidad para celebrar la existencia fueron anteriores al pan, al arado y a la propia escritura. Fue la sed espiritual de la humanidad la que forjó las primeras herramientas complejas y la que unió las manos de cientos de desconocidos para mover rocas de 10 toneladas en una época en la que el mundo todavía estaba cubierto de hielo. Por eso nos apasiona abordar estos temas en Mundo Curioso. Porque cada vez que la arqueología desentierra un nuevo pilar de piedra, un texto olvidado, o un artefacto imposible en el fondo del mar,
No solo estamos descubriendo un dato histórico, estamos recuperando un fragmento de nuestra propia identidad colectiva. Nos recuerda que no somos los primeros en hacernos las grandes preguntas sobre la vida, el universo y el destino, y que las respuestas a los mayores dilemas del presente tal vez lleven miles de años esperando ser leídas en las piedras del pasado. Y ahora, me encantaría trasladaros esta reflexión a todos vosotros, la maravillosa comunidad de exploradores que da vida a este canal. ¿Qué pensáis que motivó realmente la construcción de Göbekli Tepe? ¿Creéis en la hipótesis de que fue la religión la que dio origen a la agricultura y a la civilización moderna? ¿O pensáis que aún falta una pieza clave en el rompecabezas de la prehistoria que explique cómo lograron semejante proeza arquitectónica? Y sobre todo, ¿cuál es vuestra teoría sobre el enterramiento deliberado del templo? ¿Por qué sepultar un lugar tan sagrado para la tribu? Dejadme todas vuestras reflexiones, teorías y comentarios aquí abajo. Ya sabéis que leo con muchísima atención vuestras aportaciones y que siempre se generan debates apasionantes en la sección de comentarios de nuestros vídeos. Aprovechad también este momento para decirme qué nuevo enigma os gustaría que investigáramos en las próximas semanas. ¿Queréis que viajemos a las misteriosas ruinas de Baalbek en el Líbano? ¿Preferís que exploremos las estructuras sumergidas de Yonaguni en Japón, o que nos adentremos en las leyendas de las ciudades perdidas del Amazonas? Vuestros comentarios son la brújula que guía cada proyecto de este canal. Si este viaje al amanecer de la civilización humana os ha parecido apasionante y os ha hecho ver la historia con otros ojos, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Este pequeño gesto ayuda enormemente a que la plataforma distribuya nuestro trabajo y nos permite seguir dedicando cientos de horas a la investigación y producción de este tipo de contenidos. Y si todavía no formáis parte de la familia de Mundo Curioso, os invito a hacer clic en el botón de suscribiros y activar la campanita de notificaciones para que no os perdáis ningún episodio de esta aventura diaria por los misterios del conocimiento. Compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares o con esa persona a la que le fascina el origen del ser humano, la arqueología y la historia antigua. Os aseguro que les encantará descubrir la historia del templo que cambió todo lo que creíamos saber. Muchas gracias de todo corazón por acompañarme durante todo el programa, por vuestra fidelidad y por mantener siempre encendida esa llama inagotable de la curiosidad. Cuidaos mucho, no dejéis nunca de explorar e investigar. Y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Curioso.